Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están viendo por YouTube también, por favor, manténganse en esta conexión, porque hoy viene un momento muy especial. Y yo quiero dejar ahora el tiempo para nuestro amigo Héctor. Él nos trae la palabra del Señor. Él hoy día quiere compartir un mensaje con cada uno de nosotros. Así que, Héctor, tenemos audiencia en YouTube, tienes aquí tu audiencia en Zoom y estamos aquí a disposición de que el Señor pueda utilizarte grandemente y que hoy este mensaje pueda llenar nuestros corazones y pueda ser un mensaje del Señor. Héctor, que Dios te use. Bueno, muchísimas gracias, Abraham. Gracias a todos. Y en especial, gracias a Hugo que me invitó a compartir una meditación el día de hoy. Espero que todos estén teniendo una feliz semana, a pesar de las grandes dificultades que estamos teniendo, bueno, como ciudadanos, como pueblo de Dios en estos días. Como es, ahora quiero compartirles una historia, ¿sí? A mí particularmente me encantan las historias, desde chico me encantaba escucharlas. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda de tu historia preferida de la tía Elena y el tío Daniel. No sé si alguien se acuerda de eso. Eran historias que pasaban a través de las sintonías de las radios adventistas, yo creo que en toda la habla hispana, porque estos eran grabados, me acuerdo, en Cochabamba, Bolivia. Y me acuerdo que todos los viernes, después de la puesta del sol, venía tu historia preferida, que era, ¿no?, obviamente para niños, contadas por estos dos tíos y que eran hiper interesantes porque en ese momento no habían computadora. Estoy hablando de cuando era chiquito, no habían computadora, no habían tablet, entonces te hacían volar la imaginación a un lugar que hoy en día cuesta bastante. En especial yo soy una persona bastante, como le dicen acá en Chile, bastante volada de la cabeza, soy bastante distraído, entonces las historias a mí, a veces en los sermones o cuando los oradores cuentan historias, introducen con anécdotas, a mí me enchufa mucho, me hace ir la imaginación mucho más allá y me queda todo mucho mejor grabado que de otra forma. Entonces, quiero compartirles hoy un extracto de una historia de un escritor que a mí me gusta bastante, que quizá muchos de ustedes lo puedan conocer. Es un pastor y un escritor evangélico, se llama Max Lucado. Y bueno, hace muchos años tengo un libro de él que me gustó mucho. Es un libro pequeño, casi de bolsillo, pero que trae historias y reflexiones muy buenas y muy aplicables al día a día. Se los muestro por si tienen la oportunidad de conseguirlo. Se llama Cuando Dios susurra tu nombre y está muy lindo. A continuación yo les quiero compartir, como les decía recién, una historia. Voy a ir, como le digo, yo soy bastante distraído, entonces por ahí no tengo tanto el don de la palabra, pero bueno, voy a ir contando esta historia. Algunas partes las voy a ir leyendo para no perderme mucho y bueno, y después vamos a ir cerrando con unas reflexiones, unos versículos que nos deja la palabra de Dios. Algunos datos de esta historia han sido modificados, cambiados los nombres para darle más suspenso, pero yo creo que a medida que la vaya contando, muchos van a poder identificar de qué personaje se trata y, y cuál es el trasfondo, digamos, del mensaje. Titulé la historia con el mismo nombre del libro y dice, Cuando Dios susurra tu nombre. El pasillo está en silencio excepto por las ruedas del balde y los pies que va arrastrando el viejo. Ambos suenan cansados, ambos conocen estos pisos. ¿Cuántas noches lo has limpiado, Hank? Siempre cuidando de limpiar los rincones, en todo momento y en todo lugar. Siempre cuidadoso, colocando su letrero amarillo de advertencia debido a los pisos mojados. Siempre se ríe al hacerlo. Cuidado a todos, dice, y se ríe para adentro sabiendo que no hay nadie a esa hora. Son las 3 de la mañana y Hank trapeando los pisos. Pero la salud de Hank ya no es la misma de antes. La gota siempre lo mantiene despierto, la artritis lo hace renguear mucho, y sus gafas son tan gruesas que sus ojos se ven del doble del tamaño real.
sus hombros ya van caídos, pero realiza su trabajo impecable. Empapa el piso todas las noches, empapa con agua jabonosa su trapo y friega las marcas de los zapatos de charol que dejan día a día los abogados del edificio. Acabará su tarea horas antes de irse a su casa. Siempre finaliza temprano. Ha sido así durante 20 años. Nunca se fue temprano, aunque podría hacerlo, y nadie lo sabría, es un trabajo de noche. Pero él no lo hace, una vez quebrantó las reglas y nunca más lo hizo. A veces, si la puerta del socio director está abierta, entra a la oficina. No por mucho tiempo, ya que tiene miedo, pero solamente le da curiosidad y quiere mirar. La oficina, inclusive, es más grande que su propio departamento. Recorre con su dedo el escritorio, acaricia el suave sofá, que es de cuero, y se queda de pie ante la ventana observando todos los días mientras el cielo gris se torna dorado. Y recuerda, una vez tuvo una oficina como esta, por allá cuando Hank era Henry. En aquel entonces, este encargado de limpieza era un alto ejecutivo, hace muchísimo tiempo, antes de los turnos de noche, antes del balde de limpiar y antes del uniforme de mantenimiento. Hank ya no piensa mucho en el asunto, me imagino, no hay razón para hacerlo, se metió en dificultades, lo despidieron y se fue de allí. Eso era todo. No hay mucho que se sepa del asunto, mejor así para él. No hay necesidad de decirle nada al respecto a nadie y esto queda en secreto, ¿sí? Pero la historia de Han, perdón, es real, como les decía al comienzo. Solo que le cambié algunos nombres, detalles, y le asigné un trabajo diferente y lo ubiqué en un siglo diferente. Pero la historia es verídica. Yo creo que ya escuchaste muchas veces esta historia, pero es una historia verdadera, una historia común, una historia sobre un sueño descarrilado, es una historia de una colisión entre esperanzas elevadas y duras realidades. Le sucede a todo soñador, y como soñadores todos hemos soñado, y esto nos ha pasado a más de alguno. Pero en el caso de Hank, se trataba de un error que nunca podría olvidar, un gravísimo error. Hank había matado a una persona. Se encontró con un delincuente en aquella noche, un delincuente matón, que golpeaba a un hombre inocente, y Hank perdió el control, lo quiso defender y lo mató. Asesinó al asaltante. Cuando se corrió la voz, Hank huyó, prefería esconderse antes que ir a la cárcel. De modo que corrió, y el alto ejecutivo se convirtió en un fugitivo. Historia verídica, historia común. La mayoría de las historias no llegan al extremo, obviamente, que la de este personaje Hank. Pocos pasan sus vidas huyendo de la ley, pero Hank veía a un hombre que se había conformado con la mediocridad del día a día, habiendo sido educado en las instituciones de mayor excelencia del mundo, era una persona muy preparada. Trabajaba, sin embargo, en el turno nocturno de un trabajo de salario mínimo para no ser visto de día. Pero todo eso cambió cuando escuchó la voz que provenía del balde donde él mojaba su trapo en aquella noche. Al principio pensó que la voz era una mala broma, porque algunos de sus compañeros del piso de arriba solían hacer de estos trucos. Y decía, Henry, Henry, llamaba la voz. Hank se giró y no había a nadie. Henry, Henry, Henry. Y mira a Hank hacia el balde. Resplandecía. Rojo brillante, rojo ardiente. Podía percibir el calor a metros de distancia inclusive. Se acercó y miró hacia adentro. Y el agua no hervía. A pesar de la radiación de calor, el agua estaba quieta y no hervía. Esto es bastante extraño, murmuró Hank mientras se acercaba un paso más para poder ver con mayor claridad. Pero la voz lo detuvo y dijo, no te acerques más, quítate el calzado, estás parado sobre baldosa santa. De repente Hank supo quién hablaba. ¿Dios? Suena medio alocado, me parece a mí.
casi irreverente. Dios hablándole desde un balde caliente a un conserje de nombre Hank. ¿Sería creíble si dijese que Dios le hablaba desde una zarza ardiente a un pastor llamado Moisés? Quizás una versión más fácil de analizar la de Moisés, porque como ya la hemos escuchado antes, pero el simple hecho de que sea Moisés y una zarza en el lugar de Hank y un balde no hace que sea menos espectacular tampoco. Con seguridad a Moisés se le cayeron las sandalias por causa de la emoción que le había provocado la zarza ardiente. Nos preguntamos, ¿qué sorprendió más al anciano? ¿Que Dios le hablase desde una zarza o simplemente de un Dios que le hablase? Moisés, al igual que Hank, había cometido un grave error. Era privilegiado, nunca se había visto un israelita criado en un palacio egipcio. Era la primera vez que en la historia pasaba algo así. Sus compatriotas eran esclavos, la mayoría, pero él comía en la mesa real y fue educado en las mejores escuelas, en las más refinadas. Pero Moisés era de carácter impulsivo, como podemos ver en las escrituras, era un justiciero, ¿sí? Irascible quizás. Un día vio a un egipcio que golpeaba a un esclavo, como todos conocemos, a un esclavo hebreo, y del mismo modo que Hank mató al asaltante, Moisés asesinó al egipcio. Y al día siguiente Moisés vio al hebreo, se lo encontró y pensaba que el esclavo le iba a dar las gracias, pero no fue así como ya sabemos, no lo hizo. En lugar de mostrar gran gratitud, expresó su enojo y le dijo, ¿pensás matarme como mataste al egipcio?, le preguntó el esclavo. Y fue en ese momento que Moisés supo que estaba en grandes dificultades. Por eso huyó de Egipto, se ocultó en el desierto, y podríamos llamar como que se cambió de carrera, como nos pasa mucho en el día a día, tuvo que hacer un cambio de 180. Pasó de cenar con los dirigentes del Estado a contar cabezas de ovejas en el desierto. Y así fue que un hebreo brillante y prometedor comenzó a cuidar ovejas en las colinas, del círculo más refinado al cultivo del algodón, de la oficina oval a un taxi, de merecer el palo de golf, quizá aún acabar una zanja. Moisés pensó que el cambio era permanente. No existe evidencia tampoco en la Biblia o en algún escrito que nos diga que él albergó en algún momento la intención de regresar a Egipto. Es más, todo parece indicar que deseaba permanecer con sus ovejas para siempre. De pie descalzo ante la zarza confesó, ¿quién soy yo?, le decía a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y que saque a Egipto a los hijos de Egipto a los hijos de Israel? Él no se creía capaz. Igual, comentando esto, me alegra que Moisés se haya hecho esa pregunta. Es una pregunta bastante válida, bastante buena. ¿Por qué Moisés? O más específicamente, ¿por qué Moisés de 80 años, si se ponen a pensar? La versión de 40 años de Moisés cuando estaba en Egipto, cuando era un hombre fornido, joven, instruido, no me parecía a mí una versión como mucho más atractiva como para que Dios lo utilizara, es mi pensamiento. El Moisés que vimos en Egipto era más temerario y más seguro, pero el que encontramos 4 décadas más tarde era reacio, era una persona curtida, cansada. Creo que si vos y yo hubiésemos visto a Moisés allá en Egipto, habríamos dicho, este es el hombre listo para la batalla. Fue educado en el mejor sistema del mundo que tenían los egipcios. Eran personas muy preparadas, entrenado por los mejores soldados, los más hábiles, y contaba con acceso instantáneo y limitado al círculo íntimo del faraón. Moisés hablaba en su idioma y conocía todas las costumbres de ellos. Era el hombre perfecto, yo creo, para la tarea que Dios le estaba pidiendo 40 años más tarde. Pero creo que todos coincidimos en que Moisés a los 40 años nos gusta mucho más. Pero el Moisés de los 80, no sé si tanto, de ninguna manera diría, casi. Demasiado viejito, demasiado cansado, inclusive olía hasta a ovejas, creo yo, olía a pastor. Hablaba como extranjero, y uno se pregunta qué impacto podía tener ante el faraón.
a simple vista no era el hombre indicado, yo creo, para la tarea a ojo humano, ¿no es cierto? Y Moisés también había estado de acuerdo en que ya lo había intentado una vez ayudando a aquel hebreo cuando lo estaban maltratando, y él tenía la convicción de que ese pueblo no quería ayuda, no, era ingrato. Así que prefería quedarse él escondido en el desierto, cuidando ovejas. Total, eran mucho más fáciles de guiar, y aunque lo pensaba y lo reanalizaba, no, Moisés por sus propios méritos yo creo que no hubiera ido, si no hubiera sido por la insistencia de Dios. No sé si ustedes, no sé si alguno de ustedes analizando la historia habría enviado en esas condiciones a una persona como Moisés. Yo creo que yo no lo hubiera hecho si hubiera estado en el lugar de Dios, pero porque yo tengo un discernimiento corto, no veo más allá de lo que Dios puede ver hacia adelante, no veo los propósitos que Dios tiene para la vida de sus hijos. Dios sí lo hizo, Dios sí lo mandó. ¿Cómo se entiende? Estaba en el banco de suplentes Moisés a los 40 años y ahora a los 80 era titular, era figura. ¿Y por qué? ¿Qué sabe ahora que en aquel entonces desconocía? ¿Qué aprendió en el desierto que en Egipto no aprendió? En Egipto había aprendido de todo. Para empezar, yo creo que había aprendido la vida en el desierto, lo duro que es la vida desterrado en el desierto. Y a continuación quiero que podamos leer en 2 Corintios 10, capítulo 10, versículo 3 al 5. Vamos a leer este pasaje para tener un poco más de claridad. En 2 Corintios, como le dije, capítulo 10, 3 al 5. Si alguno tiene la Biblia por ahí, bienvenido también. Leo. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este versículo es bastante aclaratorio y muy poderoso. Nos dice que aunque somos hombres, pecadores, no son nuestras herramientas las que Dios va a utilizar cuando nos llamen, no son nuestras virtudes, es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo que nos va a acompañar cuando Él nos llame y cuando nosotros atendamos su llamado. Cuando caminemos con Él, no van a ser nuestro carácter el que va a derrumbar argumentos quizá de científicos renombrados o personas de corazón duro o situaciones en el trabajo, sino que va a ser Dios mismo que va delante con un escudo destruyendo fortalezas ante las situaciones cotidianas. Pero volviendo un poco a la historia de Moisés, el Moisés de los 40 años era un chico cuico, podríamos decir, de la ciudad, pero esta versión de Moisés octogenaria y campesina de los 80 años, que conocía cada rincón del desierto, la ubicación de cada pozo de agua, también era una estrategia que yo creo que Dios había analizado. Si debía conducir, yo creo, a miles de hebreos al desierto y a sus familias, sería mejor tener una persona que ya conocía lo básico del desierto. En fin, Dios yo creo que dice que Moisés estaba listo. Sabía que estaba listo, aunque Moisés no lo creía. Y para convencerlo, le habla a través de un arbusto. Qué insólito, ¿no? Era muy necesario, yo creo que hiciera algo dramático para captar la atención de Moisés, como presentarse a través de una zarza, que era un simple arbusto que crecía en el desierto, en la nada. Se acabaron las clases para Moisés, le dijo Dios, llegó tu momento a ponerse manos a la obra. Moisés y nosotros yo creo que podríamos mencionar decenas de argumentos para
para escapar del llamado de Dios. Tenemos cada uno, muchas veces tendemos a ser negativos y personalmente muchas veces me infravaloro. Quizá a muchas personas les pasa que nos infravaloramos al solo pensar en que podríamos nosotros participar más activamente de la conducción de algunas personas que Dios quiere que guiemos. Pensamos que no somos capaces, no vemos más allá de las flaquezas y debilidades que tenemos. Pobre Moisés ni siquiera sabía que estaba inscrito, pero sí lo estaba. No se sentía apto ni satisfecho con su vida. Él no se sentía cómodo con la segunda parte de su vida, desterrado, huyendo, asustado, solitario, en medio del desierto, una vida muy dura, me imagino yo. Si hoy en día es duro estar en una cuarentena, en una plena ciudad como Santiago, donde tenemos todo, imagínense Moisés, sin señal de wifi, en pleno desierto, sin un líder express cerca donde ir a comprar las cosas, sin una canilla de agua donde poder bañarse, ¿sí? Como decía, Moisés no estaba satisfecho. Pobre de mí también, pobre de vos que estás escuchando. Adivina que también estás en Cristo, al igual que Moisés. La voz de la zarza ardiente quizá te susurra todos los días cuando te levantás, cuando te acostás, quizá cuando tenés alguna situación difícil, la voz de aquella zarza es la que susurra a tus oídos. Te recuerda que Dios no ha acabado contigo. Eh, Te recuerda que Él está con vos. Tal vez pensamos como Moisés muchas veces que ya venimos de vuelta. Bueno, quizás gente más grande, no sé, o gente que lleva mucho tiempo en la iglesia, piensa que ya viene de vuelta, que quizás hay otros que pueden hacer el trabajo en lugar de nosotros. Y si pensás así, te invito a reconsiderarlo. Hagámoslo a través de otro pasaje bíblico que está en Deuteronomio, que también está en plena historia de Moisés. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, que dice lo siguiente: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esto es potente, saber que es Dios que va con nosotros, que Él nos da la fortaleza que necesitamos cuando estamos asustados, quizá por ir a donde Él nos llama, nos pide que vayamos, y es Él que nos va a dar esa fortaleza, ese escudo para protegernos. Y también los invito a revisar Filipenses, capítulo 1, este versículo, bueno, como todos los que estoy mencionando, son bastante conocidos. Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué lindo, ¿no? Acá vemos lo que desea hacer Dios en nuestras vidas, una buena obra en vos y yo, una obra hermosa, donde esta obra no finaliza cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestras vidas, cuando ocurre esa emoción, ese momento tan hermoso, sino que esto es un camino en el cual nosotros caminamos, inclusive hasta cuando descansamos o hasta que Jesús venga. Es alguna obra que Dios va perfeccionando día a día. Nadie está completamente, yo creo, fuerte y preparado como para que diga, no, a este no lo voy a tocar más, lo vamos a dejar ahí, total, este ya está salvado. Ahí, ¿viste cuando termina la obra de Dios en tu vida? En la de Moisés, tenemos para rato, ¿sí? Aunque no te sientas apto, querido hermano, amigo que estás escuchando, no te sientas satisfecho con tu vida, todos tenemos momentos buenos, momentos malos. Dios igual quiere usarte, quiere guiarte, siempre pensando en positivo.
en lo bueno que Dios quiere para nosotros y con nosotros. No solamente para nosotros, sino con nosotros, ¿sí? Para eso quiero leerles los últimos pasajes, ¿sí? Que se encuentran también en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, del versículo 8 al 9. Y estos pasajes a mí me mueven bastante, ¿sí? Me dan mucho ánimo en momentos que necesito, digamos, de un pensamiento positivo, de un pensamiento agradable, de acuerdo a lo que Dios te puede hablar a vos y yo en privado. Entonces leo Filipenses 4, 8 al 9. Dice, en esto pensad, se titula, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanzas, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Este pasaje a mí me motiva mucho porque en algunos momentos de pensamientos de desánimo, acá Dios te dice que debemos estar siempre pensando en lo verdadero, en lo honesto, en todo lo justo, en lo puro, en lo amable, en todas las cosas buenas que solamente vienen de un origen que es Cristo Jesús. Solamente de Él vienen estas virtudes. Nosotros por sí solos somos pecadores, somos personas que somos imperfectas, nacemos en un mundo lleno de errores, ¿sí? Pero es a través de Cristo Jesús que nosotros podemos lograr estos pensamientos. Y si permanecemos en estos pensamientos, ¿cómo no vamos a ser positivos, digo yo, y pensar en que sí podemos, aunque sea acercarnos al carácter de Cristo? Y a través de eso, como mencionábamos antes, ir derribando fortalezas, ir derribando argumentos, ¿sí? En nuestro día a día, con personas, con autoridades, con quien sea que Dios te ponga a tu lado. Para finalizar esta historia, esta meditación, también quiero compartirles una cita que es un extracto muy pequeño de uno de los primeros libros también de Max Lucado, que tradujo al español. Este escritor tiene más de 50 libros escritos, es muy conocido, pero tiene 30 traducidos al español. Y uno de esos primeros, hay una cita que me encanta, que dice lo siguiente: la mayoría de los hombres no están satisfechos con los resultados permanentes de su vida. Me siento completamente identificado, muchas veces soy ingrato y no estoy conforme con lo que tengo. Grave error. Dice, nada puede satisfacer plenamente la vida de Cristo dentro de sus seguidores, sino la adopción del propósito de Cristo hacia el mundo que Él vino a redimir. La fama, el placer y las riquezas no son sino cáscaras y cenizas en contraste con el gozo ilimitado y permanente de trabajar con Dios para la consumación de sus planes eternos. Los hombres que lo ponen todo en la empresa de Cristo reciben de la vida su recompensa más dulce e inestimable. Qué hermoso. Por eso, querido Abraham, querido Hugo, querida Alba, todos los que están ahí al otro lado, Dios todavía no ha terminado su obra ni en mí ni en vos. Él quiere que lo sepas, quiere recordártelo, y para convencerte es posible que te pueda sorprender, así como sorprendió a Hank en aquella noche o en aquel día a Moisés. Quizá te hable a través de un balde, no sabemos. Quizá te hable a través de un arbusto, o más extraño aún, espero que te haya hablado a través de estos 20 minutos que pudimos compartir. Que Dios te bendiga, que Dios te utilice, que Dios te guíe y por sobre todo que Dios te guarde. Gracias, Héctor.
Muchas gracias por tu reflexión. La verdad que podemos sacar millones de aprendizajes o enseñanzas como tú lo hiciste. Súper entretenida, me gustó mucho la historia de Hank. Yo creo que a todos nos tenía ahí un poco, no sé, como, ¿quién es Hank? Hasta que ya después de cuando Dios le habla, ya todos entendimos que era Moisés. Así que la verdad que gracias y espero que alguna próxima vez nos pueda seguir acompañando. Sí, damos ahí. Muchas gracias. Damos las gracias, Héctor, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ya prontamente vamos a tener a Héctor por ahí. Queridos hermanos, hermanas y amigos que hoy nos acompañaron, saludamos a todos los que están ahí por YouTube. No los conocemos, pero como más de alguna vez yo lo he compartido, si ustedes necesitan contactarse con nosotros para alguna cosa espiritual, alguna necesidad, motivos de oración, por favor, anote por ahí, más 569-81-400-346. Más 569-81-400-346. Ese es mi número. Escríbanme si necesita algo y con la comunidad de la iglesia nos gustaría poder estar ahí atento a lo que ustedes necesitan. Dios les bendiga mucho. Gracias por este buen momento de oración y por favor, si usted necesita que algún amigo aprenda del Señor, que algún amigo quiera estudiar, viernes 18:30 horas. Y no olvide que todos los miércoles estamos a las 19:30 horas juntos en oración. Que Dios les bendiga, que tengan una muy linda noche y gracias por cada una de las cosas que ustedes compartieron, abrieron su corazón. Vamos a estar orando y también agradecemos al Señor por todo lo que nos da. Héctor, muchas gracias, un abrazo fuerte, amigo. Héctor, gracias y nos estamos viendo, que estén bien. Hasta el próximo miércoles. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo entrega todo, sueños rotos y heridas de corazón. A Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo. Que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños